Dos jóvenes enamorados. Sus dos familias estaban enfrentadas, un hecho que impedía que pudieran disfrutar plenamente de su amor. Hablaban a escondidas, su futuro juntos era un sueño, hasta que su destino se vio truncado por un malentendido que llevó a que el joven se quitara su propia vida y que su enamorada, al verlo sin vida, también se quitase la suya. ¿En qué historia te hace pensar esta descripción? Estoy seguro de que en Romeo y Julieta. Pero, ¿y si te digo que muchos años antes de que se escribiese Romeo y Julieta, existía una historia muy similar en el mito griego? Estamos hablando de la historia de Píramo y Tisbe. ¿Y si resulta que Shakespeare es un fraude y copió la historia? Quédate hasta el final, porque voy a contarte la historia completa de Píramo y Tisbe. En la antigua Babilonia, una ciudad que parecía fabricada para que los dioses jugaran con el destino de los mortales, nacieron los dos adolescentes más bellos de todo el lugar, Píramo y Tisbe. Desde pequeños fueron vecinos, separados solo por una pared tan fina que cualquiera habría dicho que estaba allí por pura decoración. Pero no, ese muro marcaba la frontera silenciosa entre dos familias que se detestaban desde hacía tanto tiempo que ya ni recordaban el motivo. Quizá había sido un insulto, quizá una disputa comercial, o quizá simplemente el deseo humano de llevarle la contraria al vecino. Lo irónico era que, aunque el muro pretendía impedir el contacto entre ambas casas, escondía un detalle que nadie había tenido en cuenta: una grieta. Una pequeña rendija que recorría la pared como una vena, discreta, pero lo bastante generosa como para dejar pasar una voz, un suspiro o una confesión. Y fue ahí, en ese mínimo capricho arquitectónico, donde todo empezó a cambiar. Píramo, que ya entonces era conocido como el muchacho más apuesto de Babilonia, solía acercarse a esa grieta sin saber muy bien por qué. Y Tisbe hacía exactamente lo mismo. Al principio solo se escuchaban respirar al otro lado, como si la cercanía les resultara extraña. Pero pronto comenzaron a hablarse, primero con cautela, luego con entusiasmo, y finalmente con esa urgencia propia de quienes descubren que han encontrado a la única persona capaz de iluminarles el día. La grieta se convirtió en su refugio. Cada palabra que atravesaba aquel muro era una chispa que encendía un amor que no tenía permiso para existir. Y cuanto más intentaban sus familias separarlos, más fuerte ardía lo que sentían. Era una paradoja perfecta. Aquel muro, levantado para mantenerlos alejados, se había convertido en el puente que los unía. Con el paso del tiempo, aquella pequeña rendija del muro había dejado de ser solo una casualidad arquitectónica para convertirse en el único puente real entre Píramo y Tisbe. Era curioso. Estaban separados por apenas unos ladrillos, pero sentían la distancia como si fueran continentes enteros. La tensión entre ellos crecía precisamente por eso. Estaban casi al alcance de los dedos, pero incapaces de tocarse. Esa cercanía frustrante alimentaba todavía más su amor, y mientras los adultos se empeñaban en mantener viva una rivalidad absurda, Píramo y Tisbe se aferraban a la grieta como a la única ventana al mundo donde podían ser ellos mismos. Y así, sin tocarse nunca, sin haberse abrazado una sola vez, ya se amaban. Porque a veces los dioses no necesitan lanzar un rayo para cambiar una vida. A veces basta una rendija en el sitio adecuado y dos corazones dispuestos a atravesarla. Al final, ocurrió lo que imaginabais que tenía que pasar. Píramo y Tisbe tomaron una decisión. Llevaban tanto tiempo hablando a través de aquella grieta que las palabras ya no les bastaban. Sentían que, si seguían esperando, el muro acabaría por aplastarles. Y así, una noche, mientras susurraban como de costumbre, se atrevieron a decir en voz baja lo que ambos habían pensado 1000 veces. Tenían que escapar. No era un plan sencillo. Babilonia era grande, ruidosa y llena de ojos, y sus familias no iban a ponerlo fácil. Pero el amor, especialmente el amor joven, siempre ha sido experto en burlar prohibiciones. Así que decidieron huir para casarse lejos del control familiar, lejos del muro y lejos de todo lo que les negaba estar juntos. Eligieron un lugar concreto como punto de encuentro: la tumba del legendario rey Nino, situada fuera de la ciudad, en un entorno silencioso donde los enamorados creían que nadie los descubriría. Junto a esa tumba crecía una morera de frutos blancos. Píramo y Tisbe acordaron la hora, escaparían cada uno por caminos distintos y se reunirían allí, bajo la morera blanca, protegidos por la oscuridad y por la valentía que solo tienen quienes ya no temen nada salvo perderse el uno al otro. Aquel pacto, sellado a través de la grieta del muro, fue su primer desafío verdadero al destino que las familias les habían impuesto. No era solo un plan de fuga, era un acto de rebelión, una forma de defender y consolidar su amor.
No sabían lo que les esperaba ni lo que se interpondría en su camino, pero por primera vez sentían que no estaban permitiendo que el destino dirigiera la historia por ellos. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, todo cambiaría. Tisbe fue la primera en llegar al punto de encuentro, el claro donde la tumba de Nino descansaba bajo la sombra de la morera de frutos blancos. Su corazón latía fuerte, con una mezcla de emoción y miedo, pensando en el momento en que podría abrazar finalmente a Píramo sin que nadie los vigilara. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes para los enamorados. Mientras Tisbe esperaba, apareció una leona. La leona venía con caza fresca, por lo que todavía tenía manchada de sangre su boca. Tisbe, aterrada, huyó como pudo, dejando caer su velo en la carrera. La leona, ignorante de lo que sostenía aquel pedazo de tela, lo desgarró y lo manchó de sangre. Cuando Píramo llegó al lugar, su entusiasmo se transformó en horror. Vio el velo ensangrentado y lo interpretó de la peor manera posible. Su desesperación fue tan intensa que no encontró otra salida que la más trágica. Se atravesó con su propia espada bajo la morera que había elegido como testigo de su amor. Los frutos blancos del árbol comenzaron a teñirse de rojo, sin saber todavía que aquella mancha sería un recordatorio de la tragedia. La historia se había consumado por un malentendido, simple pero irrevertible. En ese instante, el amor se encontró con la muerte de la manera más cruda y poética que solo los mitos saben inventar. Píramo había tomado la decisión definitiva, creyendo proteger lo que más amaba. Cuando Tisbe regresó al claro, ilusionada por abrazar a Píramo, lo encontró ya moribundo bajo la morera, con el velo ensangrentado a sus pies. La visión la destrozó por completo. No hubo palabras largas, solo un breve diálogo cargado de dolor, de esos que dejan la garganta seca y el corazón hecho trizas. Sin poder imaginar la vida sin él, Tisbe tomó la espada de Píramo y se atravesó, uniéndose a él en la muerte. La sangre de ambos tiñó los frutos de la morera, transformándolos de blanco a un púrpura intenso, un recuerdo eterno de su amor y de la tragedia que lo consumió. Y así nació un mito que siglos más tarde inspiraría a Shakespeare. Dos jóvenes hermosos, un amor prohibido, la interferencia familiar, un malentendido fatal y finalmente un sacrificio que convirtió la pasión en leyenda. Porque, a veces, el amor adolescente es tan intenso que ni la muerte puede separarlo, aunque deje una sombra imborrable sobre la historia. Si nos fijamos bien, Píramo y Tisbe podría ser la versión original de Romeo y Julieta, aunque con un par de siglos de ventaja. Tenemos muchos ingredientes similares que Shakespeare luego usaría con tanto éxito. Dos jóvenes bellísimos, vecinos o al menos cercanos, que se enamoran en secreto porque sus familias están enfrentadas. Nadie sabe por qué empezó la enemistad en ninguno de los casos, y eso es lo que hace la historia universal. El amor no tiene sentido, pero tampoco necesita motivos, simplemente florece en medio del conflicto. Luego está el amor clandestino. En Babilonia, Píramo y Tisbe se susurraban a través de una grieta. En Verona, Romeo y Julieta usan balcones y cartas secretas. La idea es la misma, un espacio pequeño y prohibido que se convierte en un inmenso espacio para los enamorados. La tensión, la cercanía frustrante, los planes secretos, todo está presente. Y por supuesto, el malentendido fatal. En el caso de Píramo y Tisbe, un velo ensangrentado, y en el de Romeo y Julieta, una carta que no llega a tiempo. Uno de los amantes fallece pensando que el otro ya se ha ido, y el segundo, al encontrarlo sin vida, decide seguirlo. La pasión y la impulsividad de la juventud, combinadas con el destino cruel y la interferencia familiar, producen la misma sensación de inevitabilidad trágica. Finalmente, está el sello simbólico. En Babilonia, la morera se tiñe de púrpura. En Verona, el amor de los jóvenes deja cicatrices en sus familias y en la ciudad. Ambas historias nos muestran que el amor prohibido y la tragedia no solo conmueven, sino que dejan marcas visibles, casi físicas, que recuerdan para siempre lo que ocurrió. En pocas palabras, Píramo y Tisbe es Romeo y Julieta antes de Shakespeare. El amor adolescente, la prohibición familiar, la desesperación y el malentendido fatal ya estaban ahí, listos para inspirar a uno de los romances más famosos de todos los tiempos. Y lo mejor es que, aunque hayan pasado siglos, seguimos sintiendo la misma mezcla de dulzura y dolor que esos adolescentes sintieron junto a aquel muro y aquella morera.